Yo traigo una idea solamente, quiero convenceros en 18 minutos que amor se escribe con H. Así de sencillo. Si la mayoría de vosotros levantáis la mano y me decís que estáis de acuerdo, pues nos vamos ya, hemos terminado y no haría falta utilizar los otros 17 ponentes que me están esperando y que seguro tienen muchas cosas muy interesantes que contar. Si hay alguno, solo alguno que no está totalmente de acuerdo, dejadme un ratito para convenceros, es muy cortito y es posible que a lo mejor nos vayamos dentro de un rato pensando que amor se escribe con H. Ahora, para aquellos que se han apuntado a esta charla, Javier, pensando que voy a hablar de amor romántico, pues no, lo siento mucho. No es el Shakespeare in Love, no voy a hablar de amor romántico esta tarde, voy a hablar de otro tipo de amor. ¿De qué tipo de amor es realmente del que voy a hablar? Hay una charla en TED, precisamente, que a mí me parece de las que yo he visto que más me han impresionado. Es también quizás porque es una científica a la que llevo mucho tiempo siguiendo. Es esta que veis aquí, se llama Helen Fisher, y ella es una experta en el amor. Y habla de lo que el amor significa en la vida de los individuos, de las personas. Y ha hecho muchos estudios, es neurocientífica, y una de las cosas que ella ha intentado demostrar y que cuenta en esa charla TED es lo siguiente, es que el amor no es una emoción, no es una emoción. Y pensamos que cuando estamos enamorados nos emocionamos, y el amor no es una emoción. Ella dice, el amor es un impulso. Y encima lo demuestra con resonancia magnética funcional, con un montón de herramientas científicas de los neurocientíficos que esta tarde no tenemos tiempo para explicar. Y viene a decirnos, es un impulso. Pues igual que alguien que le gusta el chocolate tiene un impulso por comer chocolate. Y además localiza las zonas, perdonadme esta palabra, geográficas del cerebro, neurogeográficas, para saber dónde está produciéndose eso. Y nos lo demuestra, ¿no? ¿Sabéis por qué me ha interesado empezar así con esto del impulso? Porque yo he traído la H a la palabra amor porque a mí hay una cosa que me ha ocupado siempre mucho mentalmente. No me ha preocupado, Javier, pero me ha ocupado mucho. Mucho. Y es la gente que se queda atrapada de sus propósitos pero no hacen nada para que sucedan. La gente que tiene un propósito de cambio en algo en su vida, las personas que queremos hacer algo nuevo, la gente que continuamente nos repetimos historias, la gente que vivimos la vida en condicional en lugar de presente e indicativo. La vida se vive en presente e indicativo, cuando se vive en condicional en realidad no estamos viviendo nada. Es solo ilusión, pero de la amada, no de la pasión. Así que por aquí va a ir más mi charla, ¿no? En esto que tiene que ver con el amor que hace que las cosas pasen. La pasión que enciende una energía para que las cosas sucedan. Este amor es diferente y yo creo que lleva H. En un ratito le diré por qué, pero creo que lleva H, porque hay una palabra clarísimamente que ella la lleva, que es la de hacer. Hacer que las cosas pasen requiere de amor con H. De ponerte en funcionamiento. De hacer que las cosas sucedan. No de verlas desde fuera. De actuar. De ponerte en movimiento. De avanzar. Mira, cuando alguien está enamorado, incluso no solamente con amor, sino enamorado, hay cosas que le pasan. Por ejemplo, le da significado a las cosas. Es potente, ¿no? Le da significado. Mira, cuando alguien está enamorado le pones foco. Le pones tanto foco que solamente te importa eso, ¿eh? Incluso aunque sea que estás enamorado de tu negocio, de tu vida profesional, de lo que sea. Le pones foco. Y además, dicen que el amor es ciego. Es decir, que si el amor es ciego, es que en ese momento en el que estás enamorado, casi lo único que eres capaz de ver es eso que está detrás de ese amor, ¿no? Te oculta todo lo demás, ¿no? Una compañera mía dice, cuando te preguntan en misa, oye, ¿quieres a esta persona por esposo, cuando te vas a casar? Esa pregunta es equivocada, porque deberían decirte, ¿estás dispuesto a renunciar a todo lo demás? ¿A todos los otros? En vez de si quieres a esta persona, ¿no? Este amor, también en el trabajo, en la pasión, en lo que hace, genera un apego, un buen apego. Los americanos ya lo tienen redondo porque llaman engagement. Y además genera una motivación interna, ¿no? Eso que vamos buscando, esa energía que tanto hablamos, ¿no? En las redes comerciales, en los equipos, ¿verdad? Y además, evita el miedo. Dicen que donde hay amor no hay miedo. Y parece que es bastante verdad, ¿no? Pero si hay amor no cabe el miedo. Yo creo que todo esto para que suceda necesita de una letra, la letra H. Fíjense que curioso, es un grafema sin fonema. Mucha gente piensa que la letra H es una letra muda. Pues no, es una letra aspiracional. Yo cuando lo descubrí, la verdad es que me generó una fantasía mental tremenda, ¿eh? Por eso la he traído aquí. Dije, esto es aspiración en estado puro. De hecho, en algunas zonas de nuestro país todavía alguien dice hambre, ¿no? ¿Por qué? Porque es aspiracional. Esto es muy interesante en términos de liderazgo, relaciones humanas y de todo lo que estamos hablando esta tarde aquí. Muy, muy interesante, por lo menos de mi punto de vista. Os he traído este grafema sin fonema por una razón, porque creo que hay 3 ideas fundamentales y probablemente hayan más, pero no tengo más tiempo, que justifican que amor se escriba con H. Miren la primera. La primera es por una razón fundamental. Porque si hay algo que nos hace humanos, por cierto, una palabra que también empieza por H. Si hay algo que nos hace humanos es la humildad. Claro,
que muchos de nosotros podemos pensar que la humildad tiene que ver con la modestia. Y hay mucha gente todavía que confunde esta especie de sinónimo vulgar, pero que no es un sinónimo real de la Real Academia de la Lengua Española. Ni siquiera en el María Moliner lo pone así. No es lo mismo ser humilde que ser una persona modesta. Hay personas humildes poco modestas, ¿eh? Igual que hay personas muy modestas, pero poco humildes. ¿Saben por qué? Porque la humildad es una palabra de origen griego que significa cuestionamiento, duda. Duda. Ah, ¿cómo empezó esta palabra? Etimológicamente empezó queriendo decir que la humiltis era lo que está por debajo. Lo que está por debajo es lo que te sostiene. Todo lo que tienes por debajo es lo verdaderamente importante que te mueve a ti. Por cierto, se transformó en humus, que significa cultivo. Estar continuamente en estado de aprendizaje. Y en ese estado de aprendizaje, para los griegos la humildad, igual que todavía en algunas culturas orientales también, significa duda. La humildad es la capacidad que tenemos los seres humanos para cuestionarnos el status quo de las cosas. También de nuestra vida, de cada momento. Nos ayuda a salir de los momentos de cuando las cosas no nos van bien, pero también a salir de los momentos de euforia. Cuando somos humildes y estamos viendo un momento de gran éxito, la humildad te ayuda también a salir de la euforia. Una de las personas que mejor quizás describió la humildad probablemente fue Ernest Hemingway cuando dijo: el secreto de la sabiduría es eso, es humildad. De la sabiduría. ¿Por qué? Porque los sabios, y lo dice por ejemplo uno de los últimos premios Nobel de Fisiología, Edmund Fischer, dice: la duda viaja en la maleta de todos los sabios. Eso sí, fíjense una cosa, cuando yo hablo de duda, hablo de la duda buena. Es como si estuviera la buena y la mala. La duda mala es esa que paraliza, es la duda en uno mismo, la que pierdes confianza. Pero hay una duda que es la duda de la idea. No la idea que duda del personaje, sino el personaje que duda de la idea. Y esto es la humildad. Así que la primera idea tiene que ver mucho con la humildad. Uno de mis compañeros de viaje con los que suelo hacer muchos proyectos, este por ejemplo es una de las compañías reconocidas de nuestro país, Tony Nadal, dice: hay que ser un fanático, un tonto para no tener dudas. Esto lo decía hace unas semanas en un proyecto que estábamos haciendo juntos. O eres un fanático o eres un tonto, ¿no? Pero además, ¿sabes por qué? Porque la humildad de lo que te sacas sobre todo de la soberbia. Mirad cómo decía San Agustín, decía que la soberbia no es humildad. ¿Por qué? Porque no es grandeza, es hinchazón. Y el que está hinchado parece grande, pero no está sano. No creo que hay otra forma mejor de explicarlo, ¿no? Bueno, quizás sí, quizás este coach lo explicó muy bien. Este coach se llama Balú. Y Balú, cuando se caía Mowgli, le decía esto, le decía: no te preocupes, Mowgli. Claro, yo es que la película la escuché con este tono, ¿eh? Las personas como tú, que sois seres inteligentes, os recuperáis rápidamente de un error. Eso sí, Mowgli también aprende esto. Las personas poco inteligentes no se recuperan nunca de un éxito. Y cuando se iba Mowgli decía: porque les falta humildad. La humildad con H vive en ese amor que te impulsa, que te genera un movimiento hacia adelante. Y hay una segunda H importante que le pone la H al amor. Esta segunda para mí es igual de importante, es la H de humor. Pero claro, hay que reconocer qué significa esto de humor, porque no me estoy refiriendo tampoco al jiji jaja. De hecho, el sentido del humor, que es muy interesante, en relación a lo que significa el jiji jaja, es insuficiente. Humor viene definido también en nuestro diccionario de la Real Academia de la Lengua como la capacidad que tenemos los seres humanos, humanos con H, de cuestionarnos el estado quo de las cosas, es decir, humildad, pero al mismo tiempo poniendo una determinada disposición mental ante los hechos. Qué importante es la disposición mental con la que me enfrento a los hechos, aunque sí, aunque hechos lleve H, pero el humor es la disposición con la que me enfrento a ello. Algo contaba Javier hace poco, ¿verdad? Yo en mi casa, cuando entras a mi casa, lo primero que te encuentras es este corazón. Solamente me sirve para una cosa, para hacerme una pregunta cada vez que entro y lo veo. Y la pregunta que me hago es esta: oye, Fernando, ¿te has encontrado alguna vez un apático que te cuente una historia apasionante? Yo no. Así que no seamos apáticos. Cuidado con esos jos que decías antes, yo le llamo jos, ¿no? Estos jos, ¿no? De que todo les parece, viven en estado de jo continuo. Les pones en un proyecto y dicen: jo, ahora no tengo tiempo. Le sacas del proyecto y dicen: jo, ¿por qué me sacas si ya estaba dentro? Oye, aclárate, ¿no? Poco amor ahí. Y además el sentido del humor te sirve para otra cosa importante, que da igual el estado en el que estés. El sentido del humor, a veces cuando tienes una mala noticia dices: ¿con qué humor te lo has tomado? ¿Con qué humor lo estás viviendo? Porque vas a necesitar mucho amor con H, ¿eh? Pero eso sí, cargado de mucho humor, de disposición mental ante los hechos. Un buen amigo y colega que me hizo el prólogo del último libro, El Factor H, decía, Santiago Álvarez de Mont decía, cuando hablábamos del humor en algunas tertulias: es el arte que versa sobre uno mismo, Fernando. Y añadía: ¿sabes por qué? Porque es la capacidad que tienes como humano de indagarte, encontrar tus limitaciones y enfrentarte a ellas con serenidad. Yo añadiría, con amor. Con amor con H, H de humor, H de humildad. Y la tercera que os traigo, y a mí también me parece bastante importante, y ha salido un poquito también aquí: el verbo hacer.
¿Por qué mucho amor para salir de eso que me tiene atrapado mis propósitos? Para hacer que las cosas pasen. Quizás hay muchas definiciones de liderazgo, pero una de las más importantes, en mi opinión, es la capacidad de hacer que las cosas sucedan. Y si es la capacidad de hacer que las cosas sucedan, el verbo hacer es fundamental. Debía de estar ahí hablando del amor. Yo creo que es tan importante esto que las primeras civilizaciones de la historia de la humanidad ya lo tenían en cuenta. Estos son los toltecas, es una representación gráfica de ellos. Si ustedes van a México, por ejemplo, y van a DF, y entran en el Museo Arqueológico de DF, en la sala última, al final a la derecha, después de recorrer un grandísimo patio, encontrarán un cartel gigante antes de entrar a visitar a los toltecas que dice lo siguiente: somos lo que hacemos. Luego se le ha atribuido esta frase a Aristóteles, a Confucio, a un montón de gente, pero allí lo pueden ver que los toltecas ya lo decían. Si no, nos han engañado, una de las primeras civilizaciones de la historia de la humanidad. Ya decían, somos lo que hacemos. No nos vamos a ser recordados por lo que decimos. Da igual en cualquier formato. No vamos a ser recordados de verdad por lo que pensemos. Es importante decir cosas, claro que sí. Claro que es importante reflexionar, pensar, incluso, quizás, es muy importante saber. Pero es mucho más importante hacer. El saber es fundamental. Para llegar al ser se llega con todo esto. Y el saber también te va a ayudar a llegar al ser. Pero lo que te va a ayudar a llevar seguro es el hacer. Somos lo que hacemos. La huella que tú vas a dejar, cualquiera de vosotros, si quieres de verdad liberarte y tienes propósitos, pero estás atrapado por algo y necesitas ese amor con H para que algo suceda, es la capacidad que vamos a tener de liberarnos ¿de qué? De liberarnos fundamentalmente de lo que nos tiene atrapados y no nos deja hacer que nuestros objetivos vitales se cumplan. Hay que ponerle mucho amor con H, y hay que ponerle el verbo hacer, a hacer, no esperar, a hacer. Muchas veces vivimos desde la procrastinación a la precastinación. Hay gente que sufre mucho porque deja todo para mañana y no termina de hacer nada y es infeliz, pero hay mucha gente también que es infeliz porque está todo el día precastinando, y de esto no nos lo cuentan. Quieren hacer todo tan pronto que no terminan de encontrar nuevas ideas. A los otros les maltratan todos y se la apuntan con los dedos. ¿Y a estos? Hay que encontrar ese punto medio donde está el hacer en el momento adecuado. Y esto sería fundamental. Este verbo yo creo que acompaña ese amor con H. ¿Por qué os estoy contando todo esto? Esto surge a 32.000 pies de altura, en un viaje en el que había sido invitado para hablar en Google, en San Francisco, en Silicon Valley. Iba a dar una conferencia sobre los modelos de liderazgo más importantes en estos momentos. Esto fue en noviembre del año 2014. Y la verdad, terminé de preparar la conferencia, tengo que reconocerlo, en el avión, cuando me quedaban 5 horas para llegar, hablando de procrastinación, ya saben ustedes. Y lo que es una cosa que es fundamental es que en las primeras ideas que yo quería escribir, porque tampoco tenía tanto tiempo, me habían dejado un poquito incluso menos que hoy. Y las primeras ideas que quise escribir, como no sabía dónde escribirlas, cogí la bolsa de vómito del avión, rompí la bolsa y ahí escribí 3 ideas. Me di cuenta que las 3 empezaban por H. Y eran las 3 que yo quería comentar. Ya se las he dicho: humildad, lo tienen los líderes, las personas de verdaderamente desarrollo, de consecución de propósitos en su vida, humor y el verbo hacer. Y me faltaba una que yo quería añadir. ¿Saben qué palabra era? La palabra amor. Y me sobraba por otra parte porque no llevaba. Pero claro, como es muda, pues ya está. Se la pones y no tienes ningún problema. La verdad es que cuando llegué allí hice esa conferencia, pero cuando me vine me di cuenta que en los modelos de liderazgo, las habilidades, las herramientas, los hábitos, todo esto tiene H. Por algo será, ¿no? Así que yo, ni corto ni perezoso, lo que hice clarísimamente fue ponerle también H al verbo amor, perdón, a la palabra amor, no me pasa la diapositiva, a la palabra amor, y me di cuenta después con el tiempo que este amor que mueve, el que te impulsa a que las cosas sucedan, que te mueve con estas 3 H's, tiene algo fundamental. Y tiene de fundamental el que realmente te ayuda a conseguir el propósito en tu vida. Así que esta es la invitación, la única que les traigo, que vivan la vida con mucho amor con H. Y probablemente las cosas así vayan mucho mejor. A mí me lo ha enseñado muchas veces este protagonista de mi vida, que vive conmigo en mi casa, que se llama Cuca. Yo cada vez que la veo me di cuenta que ella me está marcando con los ojitos lo que quiere que yo sea en mi vida. Yo con conseguir lo que ella me dice con sus ojitos sería suficiente. Porque cada vez que yo la veo me viene esta idea a la cabeza. Me viene la idea de decir: Fernando, ¿sabes cuál es tu principal objetivo? Ser tan buena persona como tu perrita te crees que tú eres. Con eso sería suficiente. Quien tiene un perrito aquí probablemente sabe. Y tiene mucho que ver con una de las H fundamentales que nos hace únicos. ¿Qué H es? La H de humano. Porque como se ha dicho, el ser humano es un ser imperfecto. Y yo cada día pretendo ser mucho menos perfecto, pero eso sí, mucho más feliz. Haciendo que mi vida se viva con mucho amor.
Eso sí, mucho amor con H, porque cuando tienes mucho amor con H vuelves a ser otra vez un niño que ha descubierto algo fundamental desde que nació, y es que un día realmente sin risa y sin amor con H es un día perdido, pero nosotros espero que hoy no lo perdamos. Muchas gracias, ha sido un placer.